ellos, algunos que tienen que ver con la Asociación de Familiares de Electrodependientes, también de representantes de defensa de los derechos de los animales, también familiares de un colectivo de niños, familiares de niños autistas. Te vamos a contar en detalle esto y también la discusión que, como decíamos en algún momento, estuvo a punto, a un paso nada más de declarar persona no grata al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, en Hurlingham. Afortunadamente, ese bochorno quedó para otro momento, veremos. Bien, vamos a cambiar en este caso de distrito y de consejo deliberante, porque si no el entrevistado que está esperando no va a entender nada. Dice, claro. ¿Qué me van a preguntar? No, de la sesión de ayer, que también estuvo muy vinculado al tema, en este caso de las escuelas. Hubo un proyecto que firmaron todos los bloques de la oposición pidiendo, bueno, declarar la crisis en infraestructura, la crisis en las escuelas, con una serie de requerimientos que la verdad, ojalá se votaran en todos los consejos deliberantes, pero bueno, en este caso Cambiemos lo rechazó y obviamente ese proyecto quedó en minoría, no pudo ser finalmente sí. aprobado. Había algunos chicos de centro de estudiantes también allí adentro del recinto. Pero para que nos cuente un poco la versión, en este caso o lo que sucedió ayer, nos comunicamos con un concejal del masismo, del presidente del bloque de Frente Renovador, Jorge Laviusa. Lo tenemos en línea y lo saludamos. Jorge, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Viste que hay distintas versiones, ¿no? Estábamos hablando del tema infraestructura escolar. Como en todos lados, ¿no? Sí, tal cual. Unos dicen, bueno, que no hay escuelas cerradas, otros dicen que hay un montón de escuelas cerradas, unos dicen que hay un montón de obras, otros dicen que no hay obras. Bueno, ojalá todos los consejos deliberantes auditaran a los intendentes por el fondo educativo, ¿no? En el caso de Morón, ¿hubo alguna rendición de cuentas de ese fondo? Vos mencionabas ayer en la sesión que no alcanzaba o que no coincidían algunas de esas obras que estaban declaradas. No, la verdad que se dijeron tantas cosas que no estaban vinculadas a la materia que estábamos tratando, que a veces es difícil hilar todo, ¿no? Sí. Y a veces confunden también lo que dice uno. En principio nosotros lo que decíamos referido al tema que me estás preguntando concretamente es que en el año 2017 y en el año 2018 la suma total del fondo es más o menos 177 millones, 600.000 pesos, algo por el estilo, no me acuerdo ahora, no tengo la cifra exacta ahora, pero es mucho dinero. Es mucho dinero que los 85 millones del año 2016 no sabemos cómo se gastó, con la rendición de cuentas no lo pudimos comprobar. Cuando pedimos esos datos para ver cómo se había gastado, no sabíamos. Y aparte se había subejecutado la cuenta, con lo cual de ese dinero 16 millones no se habían gastado. Yo le decía que era posible que no se gaste por a uno, porque pensaron que no hacía falta gastarlo, entonces no se gastó. El otro es porque muchas veces uno licita y como tarda mucho tiempo en licitarse, y claro, ese dinero no se gasta en ese año, se gasta al año siguiente, sí. Al año siguiente. Bueno, nosotros esas cosas no las sabemos. Entonces, si no las sabemos nosotros, no las sabe la comunidad educativa, y cuando hablo de la comunidad educativa no hablo nada más que de docentes, ¿no? Sino hablo de padres, hablo de los sindicatos, hablo de las cooperadoras. Entonces es muy difícil discernir si se necesita una emergencia o no se necesita una emergencia. Nosotros entendíamos que a partir de que hay un montón de problemas de infraestructuras en los colegios, y esto no quiere decir, Darío, y quiero que quede claro, no quiere decir que no se esté haciendo nada. Nadie dijo que no se esté haciendo nada. Es más, nosotros reconocíamos que hace 20 días teníamos 11 escuelas que no estaban dando clases en nuestro distrito. Y hoy están dando clases todas. Sí, pero así todo te corren, a mí me corren diciendo, bueno, esta información, bueno, claro, como uno no está recorriendo todos los días las escuelas, puede ser que alguna información no sea exacta, pero uno se maneja con información oficial. No, lo que pasa que vos hablas con los consejeros escolares y te dan un listado de escuelas. Sí. Hablas con los de las cooperadoras y te dan un listado de escuelas. Hablas con el frente docente y te dan un listado de escuelas.
y muchas veces no son coincidentes. Sí, es muy difícil. Por lo menos, ¿no? Entonces nosotros decíamos, con este proyecto que presentamos, que tiene que ver un proyecto trabajado con todos los actores, ¿no es cierto? Un proyecto que le da una herramienta al intendente, al departamento ejecutivo, porque no lo maneja la oposición, no tiene nada que ver la oposición con eso, digamos. Pero en uno de sus articulados, ¿qué es lo que dice? Que hay un lugar donde actualmente se juntan y se vinculan todas estas ramas, docentes, el departamento ejecutivo, bueno, que sea ese el lugar elegido para que le pongan prioridad a todo tipo de obras. Ahora, digamos, era más o menos eso lo que estábamos pidiendo. Obviamente estábamos pidiendo que se use el fondo educativo docente para... No, docente, el fondo educativo nacional para exclusivamente para el arreglo de esas cosas. Entendíamos que el dinero está, si este año tenemos 85 millones, creemos que podemos hacer, y pedíamos que esta emergencia dure sea por 8 meses, dure hasta marzo, porque es el momento del comienzo de clases del nuevo ciclo lectivo. Entonces, de esta manera, durante estos 8 meses, le damos la posibilidad al departamento ejecutivo que no tenga que hacer licitaciones, que se ahorre un montón de trámites burocráticos que hacen que sea lo mismo en tiempo licitar para hacer la obra del techo de la escuela que se voló el techo en Palomar, que para cambiar un inodoro, digamos. Sí, de hecho, ese es el sentido de la emergencia, así como se votó emergencia administrativa y en seguridad cuando asumió Tagliaferro. Sí, que nos pidió exactamente, que la acompañemos. Exactamente. Sí. El oficialismo ayer dio una serie, un listado de obras y, bueno, alegó que era un acto demagógico de la oposición. Y en parte entiendo, porque yo en realidad estoy de acuerdo con este tipo de proyectos, pero si se hicieran en todos los consejos, ya sé, ustedes son concejales de Morón, no de Merlo, no de Ituzaingó, pero la verdad es que el convenio de los intendentes no era que el fondo educativo era para las obras de las escuelas, porque nos han dicho, fuera de micrófono algunas veces, que la plata se la gastaban en el área municipal de educación y que no tenían por qué invertir en las escuelas. Lo han dicho públicamente, lo han dicho a micrófono cerrado. Entonces, si el convenio es ese y no que la plata es para las escuelas, claro, lo que dice Tagliaferro acá en Morón es decir, bueno, ¿por qué me vienen a auditar a mí si no hacen lo mismo en los distritos vecinos? Está bien, pero ¿qué quiere decir entonces? ¿Que porque los demás hacen lo que quieran hacer, él tiene que hacer lo mismo? No, aparte, yo eso es lo que dicen ellos. Yo lo que te digo es si no hay, digamos, como los partidos, las fuerzas políticas son más o menos las mismas, todos los distritos, más allá de que cada uno tenga injerencia en su distrito, ¿por qué no se ponen de acuerdo en hacer una convención sobre qué hacemos con el fondo educativo? ¿No? Es un poco... yo creo que tiene que ser más taxativa la ley. Sí, también. La ley nacional lo que tiene es que prevé o deja abierta la posibilidad de que ese fondo se utilice en sueldos. Sueldos vinculados a la educación en el distrito. Y la verdad, y yo lo dije ayer en el recinto, o sea, está grabado, queda en la cinta gráfica, que esto no era una cuestión partidaria, que esto no involucraba a un signo político, que la mayoría de los intendentes hacían esto y que a mí me parece que está mal. Y que a mí me parece que está mal porque si no hubiese ninguna obra para hacer, si todos los colegios estarían bien, bueno, ese fondo podría usarse para reforzar los malos salarios de los docentes. Ahora, la realidad es que si se declaró el otro día también la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires, es porque estamos teniendo problemas de infraestructura. Sí, claro. Sí, entonces, cuando tenemos problemas de infraestructura, cuando tenemos paredes electrificadas, cuando tenemos... y esto yo no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo lo que está pasando. Cuando tenemos baños que no funcionan, cuando tenemos escuelas que se inundan, que no tienen calefacción, que no tienen gas, que hay pérdida de gas, bueno, un montón de cosas que pasan en las escuelas. Ayer hacían un detalle también de otras roturas. Cuando tenemos eso, usémoslo en eso, que es urgente. Sí, seguramente creo que la reunión de Sánchez Cini con los intendentes apuntaba un poco a eso, ¿no? A decir, che, bueno, a ver,
sea, ¿hay voluntad podemos ocuparnos de esto? A ver si arrancamos el año que viene como corresponde con las escuelas en condiciones, porque evidentemente bueno, no se usaba la plata para eso. Está muy bien, está muy bien. Nosotros la verdad que aplaudimos esa línea de trabajo, porque aparte, digamos, lo perverso de esto es que el fondo educativo, si nosotros lo usamos para pagar sueldo, solamente lo usamos para pagar sueldos de municipales. Claro, sí. Y el fondo educativo y los provinciales, que son muchos más en los distritos. Entonces, bueno, lo que decíamos que se usa el fondo para eso era claro en el proyecto, no había ninguna intención, era una herramienta que le dábamos, pero nos chocamos contra la soberbia de decir que acá en Morón no hace falta la emergencia. Te saco brevemente de tema muy muy cortito, porque la verdad que no, salvo de Andrea, no vi ninguno que lo saliera a tuitear, a levantar en las redes, un encuentro que hubo en ATSA, donde, bueno, el vicejefe del PJ de Morón lo vendió como un encuentro hacia la unidad del peronismo, la reunificación del peronismo, una parte al menos del peronismo del PJ de Morón con el masismo, ¿no? ¿Están así? ¿Están hablando a futuro de volverse una opción electoral o no? ¿O fue una reunión para tantear cómo venía la cosa, nada más? No, usted sabe que las cuestiones, nosotros en nuestro espacio sabemos separar constantemente qué es lo electoral y el proselitismo, y qué es juntarse a coordinar acciones políticas. Para nosotros son dos cosas diferentes. Es obvio que nosotros tenemos, por lo menos los del Frente Renovador del Morón, tenemos una tradición, tenemos una pertenencia a una ideología, y en eso compartimos mucho con lo que decía el vicepresidente del PJ. La reunión tenía que ver con analizar la situación actual, con tener más datos de la realidad. Uh-huh. En la reunión había varios compañeras y compañeros que tienen la actividad sindical y nos estaban refiriendo un poco qué estaba sucediendo en la actividad. Había también compañeras y compañeros que son de agrupaciones sociales. Uh-huh. Y nos comentaban un poco lo que estaba pasando en los sectores más vulnerables. Nosotros, obviamente, por una cuestión de un equipo político, planteamos digamos, cómo veíamos la economía, cómo veíamos lo que viene. Y de eso se trataba la reunión. Obviamente siempre hay especulaciones, y cuando ven que hay un gran grupo de referentes en el distrito que se juntan, que se ponen a charlar, que no se pelean, digamos, todo el mundo auspicia que en el futuro puede haber una unidad. Igual lo planteaba en esos términos, la gacetilla que envió ATSA lo planteaba en esos términos, no es que, o sea, yo no estoy inventando nada, te pregunto nada más, pero la gacetilla hablaba de esos términos, de la unidad del peronismo, y bueno. Está bien que sea así. Nosotros también desde nuestro sector creemos que tiene que haber la unidad de la oposición. Que obviamente si queremos la unidad con otros sectores de la oposición, el peronismo también tiene que formar parte de eso. Uh-huh. Que tiene que haber una unidad un poco más amplia que nada más que la partidaria nuestra, pero bueno, también vamos a hacer los esfuerzos para que el peronismo tenga también esa tradición de venir a proponer cuestiones que para que no sean solo palos en la rueda. Nos parece que desde nuestro sector no hay que alentar esa postura de que mientras peor mejor. Nosotros creemos que cuando peor. Y bueno, todas esas cosas nosotros queremos hablarla con los compañeros, porque si no hay un grado de confusión bárbaro. Y bueno, empezamos ese ciclo de charlas
que van dirigidas hacia eso, ¿no? Así que bueno, no va a ser la primera, no va a ser la última, fue la primera, perdón, no va a ser la última. Vamos a seguir con esto, y aparte porque también entendemos que en estos meses que se vienen, nosotros tenemos una responsabilidad. Uh-huh. Tenemos una responsabilidad, nosotros vemos que que este lineamiento económico con el Fondo Monetario Internacional iba a ser nocivo para nuestra sociedad. Nuestra sociedad va a estar en un grado de descomposición importante, de lo social, de lo económico. Nosotros somos actores de la política argentina. Uh-huh. Y nuestro papel es la de intentar que haya una sociedad que no termine en el 2001. Y bueno, todas esas acciones que creemos que tenemos que tener, estamos tratando de discutirla en una base un poco más amplia. Bien, concejal Jorge Laviusa, le agradecemos mucho la comunicación, ¿sí? No, está bien, hasta luego. Buen día. Hablábamos con el jefe de bloque del Frente para la Victoria de Morón, Jorge Laviusa. Dos temas. Uno tenía que referir con la sesión de ayer, ¿no? Donde la oposición presentó un proyecto para declarar la emergencia